pantalla para... Muchísimas gracias, Enrique. Y la verdad que no querría dejar de comenzar mi intervención sin agradecer a la organización de estas jornadas que nos hayan permitido a la Dirección General de Innovación Ecológica de la Construcción y a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática el estar con todos ustedes en el día de hoy. La verdad es que mi más sincero agradecimiento. Voy a tratar de compartir pantalla para... A ver, ok. Entiendo que en este momento estáis pudiendo ver la pantalla compartida y trataré también de ajustarme a los tiempos que tenemos porque desde luego desde Bioeconomic y desde el colegio han preparado una jornada maratoniana muy interesante, así que para que todo el mundo tenga, pues, pueda disponer del tiempo preestablecido trataremos de ajustarnos en la medida de lo posible. Bueno, pues lo cierto es que el modelo de construcción BIM, ¿no? Ya forma parte de las respuestas a ese proceso de transformación digital del sector. Ya somos todos conocedores de que de alguna manera pues, mejora la toma de decisiones y facilita una resolución eficiente de las problemáticas que el sector de la construcción plantea, además de cuestiones ya como incrementar el rendimiento y la productividad del sistema y llevar un mejor control de la planificación, pero sobre todo una mejor gestión de los edificios. Desde la Dirección General de Innovación Ecológica de la Construcción, una Dirección General de nueva creación en este segundo Botanic, de alguna manera lo que tratamos es de incentivar o de ser ese detonante que catalice pues, una ligera transición que vaya permitiendo que desde la Administración se vayan incorporando todas estas cuestiones relativas a la innovación en nuestro sector, de manera que podamos ir contagiando al resto de compañeros dentro del propio Consell, pero también a otras administraciones públicas y, por supuesto, contagiar al sector público también. En el día de hoy voy a tratar de exponer brevemente pues, algunas de las iniciativas que se han estado desarrollando en este último año y medio que estamos poniendo en marcha para fomentar la incorporación del BIM como una herramienta clave dentro de lo que sería ese fomento de la contratación pública ecológica de la edificación. Sabemos que BIM es una metodología de trabajo colaborativa que su objetivo es centralizar toda la información de un proyecto en un modelo. Es, por lo tanto, una cuestión que cambia nuestra manera de pensar, que cambia nuestra manera de plantear el proyecto y que además incorpora a ese diseño tradicional todo lo que tiene que ver ya con la información geométrica de 3D, pero calcula también los tiempos con ese 4D, los costes en esa quinta dimensión, la cuestión ambiental, que se le suele denominar esta sexta dimensión y que por lo tanto nos preocupa muchísimo a nosotros desde aquí como herramienta para facilitar la transición ecológica dentro de nuestro ámbito, pero también el mantenimiento, que es la séptima dimensión que acaba completando esta cuestión de BIM y que a nosotros como administración pública lógicamente nos parece esencial, porque no es momento de este tipo de arquitecturas que son, pues, llegan ahí con todo su estrella, que nos deslumbran, pero que después son muy complicadas de poder mantener a lo largo del tiempo y, por lo tanto, es parte de nuestra responsabilidad que las arquitecturas que producimos puedan ser lo más, o sea, que su mantenimiento quede asegurado a lo largo del tiempo. BIM va más allá de las fases de diseño, BIM va relacionado con la ejecución del proyecto y, como decía, con el ulterior mantenimiento, reduciendo los costes. Y, por supuesto, plantea un absoluto cambio de paradigma. No tiene nada que ver, desde mi humilde percepción, con aquel paso del dibujo a mano alzada cuando pasamos a los dibujos asistidos por ordenador, que a fin de cuentas era un cambio de herramienta. Cuando estamos hablando de esta transición a BIM, estamos hablando de un cambio en la manera de pensar, en la manera de plantear el proyecto y, por lo tanto, esa transición no es tan sencilla como pudo ser aquella, que no digo que aquella fuera sencilla, pero desde luego esta presenta una cuestión mucho más poliédrica que lo que supuso la anterior transición. Nosotros desde aquí tenemos claro que estamos en un escenario claramente señalado por la lucha frente al cambio climático y además con la desgraciada irrupción del COVID, pues de una necesaria reconstrucción, además acelerada con esa inminente llegada de los fondos Next Generation por parte de la Unión Europea. Entendemos que es esencial fomentar la resiliencia de nuestro territorio garantizando pues, un respeto al medio ambiente y al bienestar social, lógicamente sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
Y esta transición, que se puede entender en diferentes ámbitos, es esencial en los espacios que el ser humano habita, en los que se relaciona, en los que trabaja, sobre todo considerando la estrecha relación que existe entre la salud de las personas y el fomento de la calidad de la arquitectura. Hay algunos datos que no me cansaré de compartir, que hablan de la relevancia que tiene el sector de la construcción y de la arquitectura en el impacto en cuanto, por ejemplo, a huella de carbono. Me gusta mucho siempre resaltar este dato de la Organización Mundial de la Salud que habla que pasamos el 90% de nuestro tiempo en el interior de edificios, con lo cual, pues lógicamente, tendremos que darle una pensada a este tema. Y bueno, en este ya conocido marco del Green New Deal, que habla pues, de la Agenda 2030, ¿no? Que pone en el centro a las personas y en el que señala bajo sus 17 objetivos una apuesta por unos asentamientos humanos que sean más inclusivos, seguros y resilientes. Esa descarbonización que señalaba el Pacto Europeo y que nos ha de llevar a una neutralidad climática en 2050 hace que debamos de ponernos las pilas para lograr una hipocarbonización de nuestro parque construido. Una hipocarbonización que además debe ser indisoluble de su dimensión social, ¿no? Y eso creo que es relevante. Por eso nosotros cuando hablamos de sostenibilidad, al menos desde esta dirección general, lo hacemos de una manera en la que las tres dimensiones que entendemos que son la ambiental, la social y la económica vayan absolutamente entrelazadas en todo momento. Por eso hablamos siempre, pues, lógicamente, de nuestras medidas pasivas de diseño bioclimático, de las medidas activas que permiten un uso eficiente de recursos, de los principios de economía circular que anteriormente Enrique también estaba mencionando como uno de los principios de las cuestiones que estaban trabajando en el clúster, de los materiales de proximidad, de la sostenibilidad social, en la que se incorporen cuestiones como la equidad habitacional, la biohabitabilidad, la sensibilización de los usuarios, que tiene además mucho que ver con la disposición del Big Data y de la información que permita nuevos mecanismos de gobernanza, pero una sostenibilidad económica. Y aquí entra, de hecho, y de pleno, el BIM, ¿no? Estamos tratando también de remar hacia una necesaria digitalización del sector, hacia cuestiones que tengan que ver con la prefabricación, que permitan una construcción más eficiente, que permitan, por ejemplo, también la incorporación de perfiles femeninos dentro del sector de una manera más clara y que además, por ejemplo, reduzcan la siniestralidad, entre otras cuestiones. Y, por supuesto, el BIM, ¿no? Al final, lógicamente, si estamos hablando de digitalización, de gestionar los proyectos de una manera más eficaz, de ajustar tiempos, recursos, de toda índole, humanos, materiales. Veíamos antes en la diapositiva anterior que un 50% de los materiales extraídos tienen que ver con la construcción, con lo cual que podamos ajustar, evitar, por ejemplo, también excedentes, eso tiene mucho que ver con la economía circular y con una adecuada incorporación del BIM en los proyectos, es decir, todo de alguna manera acaba estando entrelazando, porque al final modelar edificios en BIM nos permite hablar de una economía colaborativa en la que todos los agentes participan desde que se comienza a pensar en el proyecto y además pues, nos permite adelantarnos a cualquier riesgo que pudiera venir asociado desde, pues casi desde el inicio, adelantándonos a posibles cuestiones que no pudieran estar contemplados en otro tipo de modelos, nos ofrece ambientes colaborativos, que es algo que también desde la Administración en este momento estamos trabajando bastante, esas dinámicas que quizá en la iniciativa privada estaban mucho más desarrolladas y que la Administración hasta ahora no habían calado, pues estamos intentando también fomentarlas, incluso hacemos también la reflexión extra GVA, pero también intra GVA, ¿no? Y bueno, al final una de las cuestiones que más nos importa que es cumplir los estándares de sostenibilidad adecuados, ¿no? Alineándonos con políticas normativas y directivas que están vigentes y que al final nos permiten garantizar que tanto los edificios de nueva planta como las rehabilitaciones, en la medida de lo posible, puedan lograr esos nearly zero, ¿no? Ese consumo energético casi nulo. El BIM también nos permite adelantarnos en cuestiones de monitorización y gestión y además aquí en la Dirección General sí que hay una cuestión que nos interesa mucho que es el incorporar sistemas de evaluación y fuentes de verificación para poder atender a la evaluación de rendimientos y saber si esas cuestiones innovadoras que hemos puesto en marcha de alguna manera nos aseguran que funcionan bien o no funcionan bien para poder fomentar la replicabilidad de las mismas.
Y bueno, yo ponía esta imagen que es como, así como muy llamativa un poco para poner en evidencia que a veces esa idea de que el BIM nos puede ofrecer cuestiones muy interesantes, muy pertinentes para la administración pública y de repente hay como que no acaba de cuajar, ¿no? ¿Cómo puede ser que una realidad que llega desde las directivas europeas, que se considera tan necesaria y tan pertinente, no llega a permear a la realidad del día a día en la administración, ¿no? Y bueno, lo cierto es que entendemos que a pesar de las bondades que presenta el BIM, requiere un adecuado conocimiento de esta herramienta, una formación en las tecnologías asociadas y a pesar de que son muchos los efectos beneficiosos que tanto la incorporación en sí misma pueda generar como de manera casi como efecto colateral, es cierto que no disponemos de todas las herramientas en este momento necesarias, tanto dentro de la propia Generalitat como fuera de ella, para que la implementación del BIM sea todo lo fluida que entendemos que debía de ser en este momento. Sabemos que desde la llegada de la Directiva 2014, ¿no?, sobre contratación pública, la Unión Europea estaba instando a los Estados miembros a considerar el uso de esta tecnología para modernizar y mejorar los procesos de contratación pública, dando una mayor importancia a la inversión a realizar a lo largo de todo el ciclo de vida a una obra, ¿no? Lo que estábamos hablando, tenemos que contemplar qué va a pasar con el edificio una vez o con la infraestructura una vez licitada, ¿no? Sabemos que también a raíz de esta directiva se generó en 2015 ese grupo de trabajo, ese task group dentro del Ministerio y que se han generado una serie de trabajos financiados por la Comisión Europea, como por ejemplo el manual para la introducción de la metodología BIM por parte del sector público europeo, ¿no? Sabemos también que en la Ley de Contratos del Sector Público, la 9/2017, en su apartado 6, incorporaba una disposición adicional que se titulaba Las normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados y había una referencia precisa a la metodología de BIM al indicar que los órganos de contratación pública podían exigir el uso de estas herramientas electrónicas dentro de las propias licitaciones. Así, poco a poco, hay una reflexión histórica que entiendo que sois plenamente conocedores de ella y que al final acaba cuajando en esa creación de la Comisión Interministerial para la Incorporación de la Metodología BIM en la Contratación Pública en 2018, que tiene como fin impulsar y garantizar la coordinación de la Administración General del Estado y sus organismos públicos para implementar el BIM en la contratación pública. ¿Esto cómo se traslada a la administración regional? Que pues, os traía esta cuestión del ministerio porque no deja de ser un espejo en el que nos podemos mirar, en el que podemos ver cómo se va avanzando. Aquí en la Generalitat es cierto que han habido algunas iniciativas pioneras, que por ejemplo desde Ferrocarriles se ha tratado de poner en marcha, desde la Agencia de Transporte Metropolitano se ha intentado poner en marcha algunas iniciativas ya de fomento de BIM, que disponemos de una mesa BIM que estaba coordinando el Instituto Valenciano de la Edificación, en la que hay reunidos varios agentes del sector debatiendo acerca de cómo podría trasladarse. Dentro de la propia administración pública ya han habido algunas voces reclamando que esto sea una realidad y bueno, aparte estamos colaborando de la mano del IBE precisamente en algunos proyectos europeos como BIMplement que habrán precisamente de todas estas cuestiones. Es decir, hay una voluntad técnica y política de que esto vaya calando y vaya siendo una realidad absoluta y además de que esto se acabe trasladando de una manera directa a nuestros procesos de compra pública ecológica. Porque entendemos que al final el 20% de las licitaciones, o sea, perdonadme, las licitaciones públicas suponen un 20% del PIB, con lo cual no es una cuestión baladí. Como hemos trabajado, y voy a intentar, sin hablar demasiado rápido, hablar de algunas de las cuestiones que hemos comenzado a trabajar. Relacionadas precisamente con la compra pública ecológica, establecimos la primera piedra angular, que es un poco el espíritu core de la Dirección General y que pretende potenciar precisamente la función ejemplarizante de la Administración con esta guía verde, una guía que permitía de alguna manera o que pretendía hacer más sencillo a los técnicos de la propia Administración, pero también entendemos que para otras administraciones públicas el poder incorporar a nuestros propios contratos de edificación una serie de cláusulas que permitieran licitar de una manera más verde, ¿no?
Es una guía que es fruto de un proceso de construcción colectiva, tanto dentro de la propia Generalitat como fuera de ella, con una serie de entidades colaboradoras y validadoras de este procedimiento, a las que quiero agradecer una vez más pues, sus contribuciones, revisiones y verificaciones, porque han enriquecido notablemente el documento y que nos permiten contar en este momento con una primera versión, que es además consultable desde la propia página web de la vicepresidencia segunda y que lo que pretende, como decía, es catalizar un cambio. En la guía verde, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar tres grupos de herramientas, tres paquetes de medidas, tres paquetes de cláusulas, aquellas que se pueden incorporar relativas a las medidas pasivas de diseño, las que tienen que ver con las medidas activas, sobre todo y especialmente con cuestiones relacionadas con la energía y con el agua, y un tercer paquete que tiene que ver con productos y servicios. Y es aquí donde además aprovecho para decir que como la guía es un documento vivo, en continuo crecimiento y en continua actualización, estamos ahora mismo desarrollando precisamente una ficha vinculada con la promoción del BIM dentro de las licitaciones para que sea más sencillo incorporar esta cuestión a las licitaciones. Aquí tenéis una vista previa del portal de cómo funciona y veis que en la parte de derecha encontráis ese apartado de sugerencias y novedades al que os invitamos a participar y a poder incorporar medidas que entendáis puedan ser de interés para esta guía de licitación. Cada momento, en cuanto van apareciendo paquetitos de sugerencias, desde la Comisión de Seguimiento de la Guía Verde se evalúa su pertinencia y enseguida nos ponemos manos a la obra para poder trabajar en su ulterior desarrollo. Comentar que la Guía Verde a nivel de impacto lleva pues, más de 15.000 descargas desde que se puso en marcha, de 15.000 visitas desde que se puso en marcha en el mes de junio de 2020 y continuamos trabajando mejorando, pues como decía, el portal en sí mismo. Antes era una versión un poco más menos friendly, ¿no? Y únicamente permitía descargar el documento en PDF. Ahora ya es un portal consultable que se aperturó precisamente la semana pasada. Fue reconocida como buena práctica por parte del Comité de las Regiones y en su lucha contra el cambio climático, y además es un documento reconocido, como sabéis, este tipo de documentos, esta posibilidad que ofrece el Código Técnico de la Edificación, ya nos permitió reconocerlo como DR también hace unos meses. Y por lo que hablaba de la función ejemplarizante y la vocación de que sirva para otras administraciones, incluso la Federación Valenciana de Municipios y Provincias ya lo reconoce también como una buena práctica dentro de su paquete. ¿Cómo hemos implementado nosotros desde aquí la Guía Verde y la implementación del BIM? Pues bueno, en este momento llevamos en marcha 3 licitaciones para adjudicar los contratos de diseño, redacción de proyecto básico, ejecución y posterior dirección de obra de 3 edificios de vivienda pública que vamos a construir en colaboración con la entidad valenciana de Habitatge y Sol y que serán diseñados y gestionados con metodología BIM. Estas licitaciones se funcionan a través de la plataforma de contratación pública del Estado mediante concurso de arquitectura y pretenden levantar 3 edificios de vivienda pública incorporando, que tienen un carácter de demostrador. Es decir, ¿qué pretendemos? Evidenciar que se puede construir de una manera diferente, que los edificios se pueden gestionar de una manera distinta, de alguna manera, y podamos evidenciar y contagiar a otras iniciativas públicas y privadas, ¿no? Para animarles a incorporar cuestiones como el BIM en sus propias licitaciones. Son demostradores que pretenden fomentar la incorporación de medidas sostenibles en términos ambientales, económicos y sociales y potenciar la transferencia tecnológica y la innovación aplicada a nuestros edificios, ¿no? Y de manera que luego pues, podamos evaluar, como decía, mediante indicadores y fuentes de verificación, la posible escalabilidad de estos proyectos, así incentivando al resto de iniciativas. Como decía, se licitaron mediante concurso en 2 fases que pretenden de alguna manera pues, apoyar incluso o animar es todo bajo anonimato, ¿no? Además no se requiere ningún tipo de experiencia previa más allá de la titulación y lo que sí que exigimos es al adjudicatario ya que se rodee de un equipo entre el que se encuentra un BIM manager, entre otras cuestiones, ¿no? Tenemos las 3 licitaciones, la primera de ellas se encuentra en Valencia, en un barrio habitual, en Tendetes en este caso,
y se encuentra ahora mismo en evaluación de los 5 finalistas. Esperamos prácticamente en pocos días poder tener ya la propuesta adjudicataria encima de la mesa. En el caso de Castellón, que es una rehabilitación de un edificio en Capuchinos 32, en este momento están trabajando ya los 5 finalistas que fueron seleccionados. Y en el caso de Alcoy, que es un edificio de nueva planta, pero en centro histórico, se está ahora mismo todavía en proceso de primera fase de concurso de ideas, y hay plazo hasta el día 26 de abril para recibir propuestas. La tercera cuestión en la que estamos trabajando es en la cuestión de formación. Como os decía, somos plenamente conscientes de que si esto no ha acabado de cuajar es porque hay una falta también de formación y de tutela de los proyectos, así que de alguna manera hemos decidido pues, también atajar esta cuestión desde el inicio. Dentro de la Generalitat, ¿cómo lo hemos hecho? Pues nos hemos convertido nosotros mismos en un propio proyecto piloto de cómo podemos hacer esto dentro de la administración, y entonces, para que desde aquí tengamos las herramientas necesarias para gestionar estos proyectos pilotos de los que os he mencionado, lo que estamos haciendo es, hemos propuesto una licitación que precisamente se ha adjudicado la semana pasada para que contemos con una asistencia técnica que nos permita revisar y actualización del documento EIR que planteamos para nuestros proyectos piloto, además de generar el estándar BIM inicial, que es un documento que pretendemos que continúe evolucionando y de manera que al final logremos tener un BEP, ¿no? Ese Project Execution Planning para nuestros proyectos. Además, pues nos permitirá tener ese apoyo, ¿no? Para supervisar correctamente el funcionamiento de los modelos que se nos planteen y además pues eso, poder establecer de manera independiente los criterios de revisión, alcances, estándares del procedimiento de trabajo y que podamos auditar, revisar y validar conjuntamente con la Dirección General el avance de los proyectos. Es una herramienta muy interesante porque al final nos va a permitir que se nos acompañe a los propios técnicos de la administración pública, velando por la mayor calidad de los modelos BIM de estos proyectos y que además contemplan una asistencia también para los técnicos de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl que acabarán gestionando los proyectos en cuanto estén construidos, ¿no? Es decir, contempla de alguna manera todas las patitas, desde lo que es la generación del propio proyecto, la dirección de obra y después el propio mantenimiento que llevará a cabo la entidad. Y bueno, también extra GVA, lógicamente, pues estamos también con una experiencia piloto que es un convenio en este caso que hemos comenzado, ya os digo, de manera piloto con el Colegio de Arquitectos para fomentar el tema de la formación de profesionales y la tutorización de proyectos y que esperamos sea una iniciativa que podamos también replicar con otros colegios de profesionales en un futuro no muy lejano. Y bueno, espero con esta breve presentación haber podido dar unas primeras pinceladas de cómo estamos intentando trabajar la implementación del BIM y la contratación pública ecológica desde la Generalitat. Y bueno, por supuesto queda a su disposición para cualquier consulta o cuestión. Aquí tienen el correo electrónico y si no surgen ahora las preguntas en el debate, pues que puedan ser transmitidas a través del correo electrónico a la Dirección General. Muchísimas gracias por todo, reiterar mi agradecimiento a la organización de las jornadas por la invitación. Muchas gracias, Nuria. La verdad es que cuando aparecen soluciones innovadoras tecnológicas nuevas, ¿no? Como el caso de BIM, aunque no es tan nuevo, ya lleva unos años, ¿no? Pero es muy importante que sea bendecido y que sea aplicable que tenga aplicación, ¿no? Por lo que son los organismos públicos como ejemplo, ¿no? Es muy importante y como veo estáis plenamente inmersos, ¿no? con la utilización de BIM y con su potenciación, de lo cual nos alegramos. Además, el tema de la construcción, hay dos grandes puntos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como clúster de energía, que necesitan mejora y necesitan casi urgente actuación, ¿no? Uno, por una parte, lo que es toda la actividad de economía circular, la generación de los residuos, de construcción, etcétera, y por otra parte, todo el tema de la eficiencia energética, que en el caso de la Comunidad Valenciana, ¿no? Además, con los datos del parque de viviendas que posee el IBACE, pues el 86% de las viviendas que tiene registradas están en las 3 últimas letras de certificación energética, ¿no? Con lo cual tenemos ahí un gran mundo para mejorar y que el BIM evidentemente lo que hace también es mejora en todos los aspectos y uno de ellos evidentemente en economía circular y en eficiencia energética. Muchas gracias. Seguimos con la